Lo primero que tenemos que aclarar es que la mal llamada Ley Constitucional del Odio ni es una ley constitucional ni mucho menos puede ser denominada ley. La Asamblea Nacional Constituyente, que fue el órgano que dictó la llamada Ley contra el Odio, es una instancia cuya elección, instalación, fue realizada en clara violación a la Constitución de 1999 porque no fue resultado de una consulta popular, democrática y abierta. Esto lo que quiere decir es que la Asamblea Nacional Constituyente es un órgano ilegítimo y fraudulento y que por lo tanto todas las decisiones dictadas por esta Asamblea Nacional Constituyente deben entenderse como nulas e inexistentes. Por lo tanto, esta mal llamada Ley contra el Odio, al haber sido dictada por una instancia fraudulenta e ilegítima, debe entenderse como un acto completamente nulo. Pero además, la Asamblea Nacional no puede dictar leyes, porque de acuerdo con la Constitución de 1999, solo la Asamblea Nacional, como legítimo titular del Poder Legislativo, puede dictar actos con forma de ley. Lo último que habría que aclarar es que en todo caso no puede hablarse de una ley constitucional, eso es un contrasentido, porque todas las leyes se dictan en ejecución de la Constitución. En resumen, la mal llamada Ley contra el Odio, dictada por la Asamblea Nacional Constituyente, no es más que un acto derivado de la clara usurpación de la soberanía popular que por lo tanto debe ser reputado como nulo e inexistente. La mal llamada Ley contra el Odio es un instrumento muy similar a lo que se han dictado en otros regímenes autoritarios de carácter totalitario. En efecto, la Ley contra el Odio lo que quiere establecer es lo que se conoce como el pensamiento único del Estado. El Estado, que todo lo controla y todo lo domina, se hace como poseedor único de la verdad y por lo tanto controla todo el debate político. En este sentido, la mal llamada Ley contra el Odio lo que pretende es criminalizar toda disidencia política al gobierno, entendiendo que toda crítica, todo cuestionamiento al gobierno pasa a ser una expresión de odio que como tal debe ser severamente penada, incluso con penas privativas de libertad. Esto, por supuesto, es una clara violación a los principios constitucionales de la democracia liberal reconocidos por lo demás en distintos tratados internacionales, como por ejemplo la Carta Democrática Interamericana. La democracia liberal requiere de una manifestación clara, inequívoca, de opinión pública. Requiere, en otros términos, de la libertad de expresión. En una democracia, la libertad de expresión es un mecanismo claro de control sobre el gobierno y la opinión pública se erige en un instrumento de permanente vigilancia del gobierno y, por lo tanto, en un instrumento que previene la arbitrariedad del poder. En resumen, la mal llamada Ley contra el Odio pretende cercenar el debate político, pretende coaccionar las libertades políticas y pretende establecer el pensamiento único del Estado, lo que se corresponde con regímenes autocráticos de claro talante totalitario. La mal llamada Ley contra el Odio, dictada por la legítima y fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, representa una grave violación a la libertad de expresión, no solo de acuerdo con lo establecido en la Constitución de 1999, sino además de conformidad con diversos tratados internacionales suscritos por Venezuela. Cabe destacar o recordar que la libertad de expresión, como una libertad ciudadana básica, permite a todo ciudadano exponer su pensamiento libre de coacciones arbitrarias o, como se conoce, libre de censura. Uno de los mecanismos a través de los cuales regímenes autoritarios de carácter totalitario pretenden coaccionar la libertad de expresión es a través de limitaciones imprecisas, como por ejemplo aquellas que prohíben expresiones de incitación al odio o expresiones que conlleven connotaciones de odio. Ese es el caso precisamente de la mal llamada Ley contra el Odio, que establece limitaciones genéricas e imprecisas a la libertad de expresión basadas en un concepto claramente manipulable como el odio. De esa manera, esta ley permitiría que toda crítica al gobierno pase a ser una expresión de odio y, por lo tanto, sujeta a las graves penas y consecuencias establecidas en esa ley. Esto es un claro ejemplo de censura sancionado por diversos tratados internacionales y por la Constitución de 1999. En resumen, la mal llamada Ley contra el Odio constituye una clara violación a la libertad de expresión, pues establece limitaciones desproporcionadas e imprecisas que, bajo el riesgo de severas penas, terminan generando claros casos de censura.
¿Esto qué significa? Que la restricción a la libertad de expresión debe ser la mínima indispensable para asegurar la tutela de bienes de interés general. De esa manera, toda limitación desproporcionada a la libertad de expresión pasa a ser un caso de restricción abusiva, de violación a la libertad de expresión o de censura. Eso es lo que sucede precisamente con la mal llamada Ley contra el Odio, dictada por la fraudulenta e ilegítima Asamblea Nacional Constituyente. Esta ley pretende, sobre la base de conceptos imprecisos, establecer limitaciones a la libertad de expresión. Tomemos un ejemplo. El artículo 20 de esta así llamada Ley contra el Odio establece una pena de prisión de hasta 20 años para toda persona que incurra en la conducta llamada incitación al odio. Sin embargo, este instrumento no dice cuándo se incita al odio, ni mucho menos aclara qué debe entenderse por odio. Por lo tanto, la aplicación de esta norma imprecisa será realizada por absoluta discreción por el Poder Judicial. Si a esto le agregamos el hecho de que en Venezuela no existe un poder judicial autónomo e independiente, entonces podremos concluir que la mal llamada Ley contra el Odio no es más que un instrumento del cual se quiere hacer valer el gobierno para imponer limitaciones desproporcionadas a la libertad de expresión en violación a lo establecido en la Constitución y en diversos tratados de derechos humanos. ¿Qué operatividad real tiene la mal llamada Ley contra el Odio? Para poder explicar ello hay que recordar brevemente qué se conoce como derecho penal del enemigo. El derecho penal del enemigo, en términos muy sencillos, es el conjunto de normas penales que de manera desproporcionada establecen penas privativas de libertad para todo aquel ciudadano que al contradecir, al contravenir, al tratar de controlar al gobierno, se convierte por tanto en enemigo público. La Ley contra el Odio, por lo tanto, fue diseñada con un propósito muy claro: coartar la libertad de expresión, coartar el debate democrático y terminar de desmontar la democracia liberal por la fraudulenta e ilegítima Asamblea Nacional Constituyente. Esto no quiere decir, por lo tanto, que esta ley vaya a ser aplicada conforme al principio de igualdad ante la ley. Basta revisar las declaraciones públicas de distintos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro o de la propia Asamblea Nacional Constituyente para ver cómo se trata de declaraciones repletas de insultos, de expresiones peyorativas, que bien podrían encuadrar dentro del concepto de odio absolutamente impreciso que esta mal llamada ley precisa. Esto no quiere decir, por supuesto, que esta ley va a ser aplicada en contra de los funcionarios del régimen o en contra de los diputados de la mal llamada Asamblea Nacional Constituyente. Insisto, esto es una ley que solo va a ser aplicada a la sociedad civil para coartar su derecho a expresarse libremente y para coartar su derecho a mantener una vigilancia clara en contra del gobierno. ¿Qué podemos decir entonces en resumen de la llamada Ley contra el Odio de la ilegítima y fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente? Pues tendríamos que decir que se trata de un instrumento diseñado para coartar el debate libre y democrático, para coartar la libertad de expresión e imponer el pensamiento único. De hecho, la sola promulgación de esta ley, con penas privativas de libertad absolutamente desproporcionadas, puede generar un efecto disuasorio en la opinión pública, pues periodistas, entrevistados y en general el ciudadano tenderán a pensar más de una vez antes de emitir expresiones públicas en contra del gobierno para evitar que esas expresiones sean consideradas como un caso de censura. Se trata, por lo tanto, de un claro ejemplo en el cual hay una ley desproporcionada cuya sola promulgación ya supone una coacción ilegítima a la libertad de expresión.